las válvulas auriculoventriculares y las válvulas aórticas y pulmonar van a estar cerradas. Aquí veíamos los fenómenos que pasaban con las válvulas. Una vez que la fibra se empieza a cortar, las válvulas tanto pulmonar como aórtica se vencen, se abren hacia la luz de los vasos, aórtico y pulmonar, y la sangre es eyectada. Claro que en este momento las válvulas auriculoventriculares van a estar cerradas si no hubiera un flujo retrógrado. Una vez que termina de contraerse los ventrículos, viene la relajación isovolumétrica y entramos a fase de diástole. Y estábamos viendo cómo estaban las válvulas abiertas o cerradas, dependiendo de la fase de cada uno de los dos, ya sea sístole o diástole, del ciclo cardíaco. ¿Hasta aquí no hay dudas, hijos? Eso lo vimos la clase pasada, nomás era un pequeño recordatorio. Nos quedamos en este gráfico. ¿Explicamos algo de este gráfico? Sí, profe, todo. Sí, profe. Nos lo explico. ¿Pero lo explicamos todo? No creo. Estuvimos viendo algunos nos faltó, pero vamos a retomar. Gracias, fíjate. Miren, aquí está la sístole y aquí está la diástole. Eso sí recuerdo que estuvimos viendo. Aquí la sístole, vean cómo tiene sus dos fases, de contracción isovolumétrica y de eyección. Y vimos la fase de relajación isovolumétrica, que ya es parte de la diástole, y luego el primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. Estábamos viendo, sí recuerdo, que cuando nosotros estamos en contracción isovolumétrica, cómo van a estar las válvulas auriculoventriculares. En ese momento, como ya estoy en contracción isovolumétrica, mis válvulas auriculoventriculares tienen que estar cerradas. Y empieza la contracción isovolumétrica, que es este periodo de aquí. Y luego, ¿qué empieza a pasar? Vean aquí la presión. Aumenta la presión en la cámara ventricular. Esta línea en rojo es cómo se mueve la presión dentro de la cámara ventricular. Empieza a aumentar, pero no hay acortamiento. Una vez que esa presión vence las válvulas pulmonar y aórtica, en ese momento se abre la válvula aórtica. Aquí dice aórtica porque decíamos que este gráfico es en base a la función del ventrículo izquierdo, pero está pasando lo mismo con la válvula pulmonar. Entonces se abre la válvula aórtica y vean cómo adentro de la cámara ventricular empieza a haber un aumento de presión. ¿Por qué? Porque estamos en sístole. Se está contrayendo el ventrículo para vaciar su contenido. Y aquí lo podemos ver. Vean el volumen, cómo empieza a disminuir dentro de la cámara ventricular. Conforme va disminuyendo el volumen, también la presión dentro de la cámara durante la sístole en la fase de eyección también empieza a disminuir. Una vez que esa presión disminuye, empezamos, y ya se ha eyectado la sangre a la aorta, empezamos la relajación isovolumétrica. ¿Cómo empieza? Con un cierre de la válvula aórtica. Se cierra la válvula aórtica, la presión sigue disminuyendo en el ventrículo, queda un remanente de sangre, aquí lo pueden ver. Hay una relajación en el ventrículo y estamos ya en diástole, ¿verdad? De aquí para acá es diástole. Y luego, una vez que se dé esta relajación isovolumétrica, decíamos que el ventrículo, que las aurículas, estamos en relajación isovolumétrica. Decíamos que las aurículas es un flujo dinámico de sangre, aquí se está concentrando sangre, esa sangre vence las válvulas auriculoventriculares de ambos lados y la sangre fluye muy rápido en el primer tercio, que es lo que estamos viendo aquí. Vean cómo entra sangre en el primer tercio. Pero el volumen dentro de las cámaras ventriculares está relajado porque se están llenando. Y vean en el segundo tercio cómo de la diástole, cómo empieza a entrar más volumen, pero de manera más lenta. Y en el último tercio aumenta el volumen porque hubo contracción auricular, y eso se puede detectar con un ligero aumento de presión en los ventrículos por la sangre que entra al ventrículo y distiende poquito la pared ventricular, y aquí se aprecia con una pequeña elevación de la presión dentro del ventrículo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a iniciar otra vez nuestra contracción isovolumétrica.
Ya nuestros ventrículos están llenos de sangre, se vuelve a cerrar la válvula auriculoventricular en este punto, que sería esta misma imagen. En ese momento, vean, el volumen ya no se puede modificar, ya están cerradas las válvulas auriculoventriculares, las válvulas aórtica y pulmonar están cerradas desde acá, desde antes de empezar desde antes de empezar la diástole, aquí, en la relajación isovolumétrica. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez empieza a haber acortamiento de las fibras ventriculares, empieza a aumentar la presión dentro del ventrículo, se vencen las válvulas auriculoventriculares, como dice aquí, es la misma imagen, iniciamos otra vez la sístole. ¿Ok? Vean abajo cómo el electro nos dice la orden, por ejemplo, para la contracción de las aurículas, está en el segundo tercio de la diástole y la respuesta viene posterior, ¿verdad? En el tercer tercio de la diástole. Se acaba la orden para que se contraigan las aurículas y vean, ya está en diástole la orden para que se contraigan los ventrículos y acá es donde están contrayendo. Por eso el impulso eléctrico precede a la respuesta muscular, ¿verdad? Es más rápido el impulso eléctrico por las fibras cardíacas especializadas que el músculo ventricular y auricular. ¿Vamos bien hasta ahí, hijos? Sí, profe. Ok, eso que acabamos de explicar, vamos a verlo en este cuadro. Vean todas las variantes que tenemos. Algunas no las mencioné, aquí las vamos a mencionar. Fíjense bien. ¿Cómo está mi aurícula? Aquí arriba tengo las variantes, aquí están enlistadas, y acá arriba tengo la diástole y la sístole pertenecientes al cíclico cardíaco, y cada una tiene sus fases. Vamos a ir viendo. La variante aurícula. Si yo estoy en diástole, o sea, en relajación ventricular, ¿cómo estará mi aurícula en la diástole? Está relajada. ¿En qué fase? En la relajación isovolumétrica. ¿Cómo sigue mi aurícula en el primer tercio de llenado? Rápido. Sigue relajada. Y en el segundo tercio de llenado, que esto quiere decir que es lento, diástasis, sigue relajada. ¿Cuándo es cuando esta aurícula se va a contraer? Bueno, va a haber una sístole auricular, o se va a contraer, como dice aquí, está contraído, en el último tercio de la diástole, en la fase de llenado ventricular, último tercio. ¿Se entiende eso, hijos? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué pasa? De la diástole sigue la sístole. ¿Cómo va a estar mi aurícula en la sístole? Relajada, se están contrayendo los ventrículos, ya pasó la contracción de las aurículas. Y en la expulsión ventricular o eyección, en la fase de eyección, relajada. ¿Dónde se contrae nada más? En el último tercio de la diástole, en la fase de llenado ventricular. Este es el último tercio. Primer tercio, segundo tercio, tercer tercio, y el primerito es relajación isovolumétrica. Ok, los ventrículos. ¿Cómo están en la diástole? Bueno, si estoy en relajación isovolumétrica, están relajados. En el primer tercio de en la fase de llenado ventricular, ¿cómo están? Siguen relajados, se están llenando. En el segundo tercio, siguen relajados, se están llenando. Y en el tercer tercio, siguen relajados, se están llenando. Cuando ya empieza la contracción isovolumétrica, empezamos con contracción sin acortamiento, ¿verdad? En la contracción isovolumétrica. Y luego, ya en la fase de expulsión ventricular o eyección, ¿cómo está? Contraído. ¿Verdad? ¿Ok? Ahora, si nosotros hablamos de la presión dentro de la aorta, del vaso, ¿cómo está en la relajación isovolumétrica? Está caída. ¿Por qué? Porque si yo dibujo aquí una aorta y la hago así,
y aquí pongo el ventrículo izquierdo, y aquí está abierta la válvula. Cuando la sangre fluye, aunque se contrae el ventrículo izquierdo, la sangre topa en las paredes elásticas de la aorta, y alguna sangre se regresa, y otra sangre topa y sigue avanzando, y otra sigue avanzando aquí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de presión en la aorta, me refiero a las paredes de la aorta, si yo estoy en relajación isovolumétrica, ya toda la sangre ha sido eyectada, ya la sangre ha caminado. Entonces la presión dentro de la aorta, ¿cómo va? En caída. Y luego, si estoy en el primer tercio de llenado, pues sigue en caída, ¿verdad? Ya la sangre ya fluyó. Toda la diástole es descendiendo, en caída. Cuando ya llego a la sístole, aquí todavía no están abiertas la válvula aórtica ni pulmonar, entonces sigue descendiendo, no se ha modificado, sigue como viene acá, descendiendo. Pero en cuanto empezamos en sístole la fase de eyección, empieza a abrirse la válvula aórtica y empieza a aumentar la presión dentro del vaso, ¿verdad? La presión aórtica empieza a aumentar. Una vez que llegamos otra vez a la relajación isovolumétrica, la sangre va fluyendo por el vaso y empieza otra vez en caída la presión dentro de la aorta. ¿Ok? ¿Cómo está la presión dentro de la aurícula? Bueno, aquí habla de unas ondas que yo no mencioné, déjenme ver. ¿Con cuál empezamos? En la onda B, onda A, onda V, onda A y onda C. Fíjense bien. Aquí vimos en el último tercio de la diástole que hay un ligero aumento de presión. ¿Por qué? En el ventrículo, por la contracción auricular que envía sangre al ventrículo para que se llene y distiende un poquito las paredes del ventrículo. Aquí se ve. Pero estamos viendo aquí unas ondas de presión. Onda A, onda C y onda V, perdón. Fíjense bien. Cuando la sangre, que decimos que se está acumulando aquí en la aurícula, ¿sí? Se está acumulando, empieza a distender las paredes de la aurícula antes de que la válvula auriculoventricular se abra. Aquí detectamos una onda de presión dentro de la aurícula. Posteriormente, cuando la aurícula se contrae, hay otra onda de presión dentro de la aurícula, ¿sí? Está contrayendo las paredes, está aumentando la presión dentro de las aurículas, ambas. Y después, cuando los ventrículos se contraen, que están ya cerradas estas válvulas, la sangre tiende a hacer flujo retrógrado, ¿sí? Y estas válvulas, voy a dibujarlas aquí así, voy a dibujar dos, se supone cerrada, la sangre quiere hacer flujo retrógrado, aquí está la cámara auricular, entonces estas válvulas tienden a ser empujadas hacia arriba, y cuando son empujadas hacia arriba y la sangre vuelve a retomar su curso para salir por la pulmonar o la aorta, también hace que aumente la presión dentro de las aurículas, y esta sería otra onda de presión. De esas tres ondas de presión se está refiriendo el gráfico. Vamos a verla. Ok, fíjense bien. Aurícula. Hay una onda B en la relajación isovolumétrica. Fíjense bien. ¿Qué está pasando? Vuelvo a insistir. El flujo constante de la sangre llegando. Y aquí en relajación isovolumétrica todas las válvulas están cerradas. Los aurículos ventriculares y la aórtica pulmonar. El flujo de la sangre aquí se está acumulando. Esto está aumentando la presión dentro de ambas aurículas, ¿sí? De ambas aurículas. En ese momento nosotros tenemos nuestra primera onda de presión dentro de las aurículas, ¿ok? Y aquí acá estamos en el gráfico. Y es la onda V. Posteriormente, cuando ya empieza el llenado, que se vence las válvulas auriculoventriculares, esta onda de presión se deja de sentir. Y en el último tercio
del llenado ventricular en la diástole, en la fase de llenado ventricular, se contraen las aurículas y volvemos a tener otra onda de presión dentro de las aurículas, que es la onda A. Y cuando empieza a haber contracción isovolumétrica, esas válvulas que les digo que están en medio de las aurículas y los ventrículos, la sangre quiere tener un flujo retrógrado, entonces empuja las válvulas hacia las cámaras auriculares y esa sería nuestra tercera onda de presión, porque ese empuje de las válvulas queriéndose vencer hacia las cavidades auriculares nos dan esta elevación de la presión y que se detecta como onda C. Entonces esta onda C se va a detectar en la contracción ventricular isovolumétrica, que es un aumento de presión auricular. Déjenme otra vez. Déjenme borro nada más acá. Ok. Y lo tenemos, la presión dentro del ventrículo, pues esto está sencillo. Desde la relajación isovolumétrica, aquí solo hasta el último tercio de la diástole hay un ligero aumento, no significativo, y es debido a ¿qué? A la contracción de la aurícula. Pero siempre la presión dentro del ventrículo va en caída. ¿Cuándo empieza a aumentar? Pues durante toda la sístole. ¿Dónde aumenta más? En la contracción isovolumétrica. Y luego, ¿dónde termina de subir y luego disminuir? Por la eyección rápida de la sangre. En la fase de eyección de la sístole. Aumenta y luego posteriormente baja. ¿Okay? Y aquí esto pues ya lo habíamos visto, cómo van a estar las válvulas auriculoventriculares, ya sea mitral o tricúspide, dependiendo de si estamos en diástole o estamos en sístole, o estamos en la fase de relajación isovolumétrica, de llenado ventricular, sus tercios, o en la fase de contracción isovolumétrica o eyección ventricular. Esto ya habíamos visto cómo están las válvulas. Podemos ver que en las relajaciones isovolumétricas y en las contracciones isovolumétricas, ambas siempre van a estar cerradas. ¿Ok? Y si se está llenando, estas válvulas tienen que estar abiertas. Están llenando los ventrículos, vean, abiertas en toda la diástole. Y las válvulas aórtica y pulmonar, aquí pongo la aorta porque estamos hablando del ventrículo izquierdo, pero es lo mismo con el derecho. Siempre van a estar cerradas si no hubiera escape de sangre a la aorta, a la arteria aorta o a la arteria pulmonar. Y en la periodo de eyección ventricular, pues van a estar siempre abiertas, ¿verdad? Que ese es el objetivo. ¿Vamos bien hasta ahí, hijos? Sí, profe. Fíjense bien. Voy a explicar esto y lo voy a hacer una pregunta. Aquí hay volúmenes. Esto es nuevo, esto no lo hemos contemplado. Sí está aquí lo podemos ver, perdón, y lo mencionamos cómo cae el volumen y luego cómo vuelve a recuperarse. Aquí maneja unas cifras, vamos a verlo acá. Fíjense bien. Nosotros manejamos 3 volúmenes en el corazón. Un volumen telediastólico, un volumen sistólico y un volumen telesistólico. Un volumen tele al final de la diástole, un volumen sistólico y un volumen telesistólico, o sea, un volumen al final de la sístole. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien, acá estamos en nuestro ciclo cardíaco, está llenando de sangre el corazón. Cuando el corazón, aquí, en relajación isovolumétrica, no hay llenado ventricular. ¿Qué pasa? Llego, se abren las válvulas auriculoventriculares, vean, están abiertas, y empieza a llenarse el ventrículo con sangre. Ambos ventrículos, al mismo tiempo. Y tenemos 120 mililitros de sangre cuando se termina de contraer el último tercio de la diástole, las aurículas, 120 mililitros de sangre. Entonces, este es el volumen al final de la diástole, 120 mililitros. Una vez que el corazón se contrae, o sea, tiene una eyección, una expulsión ventricular, el volumen sistólico, o sea, el que pasa a la aorta o a la pulmonar, es de 70 mililitros.
Y cuando el corazón empieza la relajación isovolumétrica, expulsó 70 mililitros, pero ahí en los ventrículos quedaron 50 mililitros de sangre en la relajación isovolumétrica. Ese es el volumen al final de la sístole. O sea que aquí tendríamos aquí 50 mililitros de sangre, ¿verdad? Y aquí, pues bueno, los volúmenes los vean aquí más o menos, como estuvo ligeramente elevado a los 50 mililitros, por eso quería ver el ejemplo, son 50 mililitros. Entonces, tenemos el volumen telediastólico, sistólico y telesistólico. ¿Se entiende ese concepto? Lo volvemos a repetir. Sí se entiende, profe. Ok. Ahora viene la pregunta. Si yo aumento... No, espérenme. Yo tengo 75 latidos por minuto en base a los 0.5 segundos que dura la diástole y a los 0.3 segundos que dura la diástole, ya lo sacamos, son 75 mililitros por minuto, 75 latidos por minuto. ¿Cuál es el volumen? Que en este caso sería, perdone, toqué la pantalla. Deme un segundo, hija. Esta máquina de repente se aloca. Fíjense bien, ahí va de nuevo. La clase pasada decíamos que con esta duración de la diástole y la sístole teníamos una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Ok, ¿cuál sería mi gasto cardíaco por minuto? ¿Cómo sacaría ese gasto cardíaco por minuto? En otras palabras, ¿cuánta sangre está eyectando el corazón a la circulación cada minuto? ¿Qué tendrían que hacer ahí para sacar ese gasto cardíaco? Es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, en un minuto el corazón, ¿cuánta sangre bombea? Multipliquen, por favor, ustedes 75. 5.250 mililitros. 5.250 mililitros. Este es el gasto cardíaco a una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Ahora pregunta, otra vez. Ay, Dios, perdón. Pregunta, hijos. Si yo aumento la frecuencia cardíaca de 75, no sé, a 100 latidos por minuto, ¿mi gasto cardíaco va a aumentar o va a disminuir? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto, ¿sí? Y decíamos que se saca por la multiplicación de la frecuencia cardíaca por el volumen, ¿sí o no? Sí, Sí. profe. Aumentaría. Ok, aumentaría. Multiplicamos 100 por 70. ¿Viste lo correcto, hijos? ¿A cuánto aumentó? A 7.000. Okay. Entonces, fíjense bien, ahí van dos ejemplos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo tengo una fuga de sangre? Es un ejemplo. Entonces aquí está mi corazón.
El corazón bombea sangre, 70 mililitros por minuto, y luego la sangre regresa al corazón, pero yo aquí tengo una fuga, ¡pum! Y cae, sale sangre, se pierde sangre. Entonces la sangre que retorna es menos, ¿verdad? Es menos volumen. ¿Qué volumen está disminuyendo debido a este sangrado? ¿El volumen sistólico, el volumen telediastólico o el volumen telesistólico? ¿Qué dijimos que era volumen telediastólico, hijos? Es el volumen al final de la diástole, es el volumen con el que se llenan al final las cámaras ventriculares. Y luego viene la contracción y el volumen que se eyecta son 70 mililitros. Y queda un remanente al final de la eyección de 50 mililitros. Entonces, vuelvo a decir, este es el corazón. Está latiendo a 75 latidos por minuto. Eyecta la sangre, el ventrículo, pero aquí hay una hemorragia, ¿verdad? Hay una lesión de un vaso. Se pierde volumen, pero volumen se queda en el vaso y retorna. Vuelvo a preguntar, ¿cuál volumen disminuyó? ¿El telediastólico, el sistólico o el telesistólico? ¿Sería el telesistólico? A ver, hija, fíjese bien. Este corazoncito, que aquí está muy feíto, tuvo una contracción, o sea, tuvo una eyección ventricular. Y este corazoncito expulsó 70 mililitros, y ahí se van. Obvio, 70 mililitros por minuto, ¿verdad? En 60, bueno, vamos a quitar, está 70 mililitros por minuto, que nos da un volumen en un minuto de 5,250. Ok, fíjese bien, hija. Esta sangre ya fue inyectada, pero aquí se perdió sangre, se fue, pero parte se quedó. Esta sangre va a volver a las aurículas, aquí se está llenando, vienen por la cava superior, inferior, llegan al ventrículo, aquí se está llenando, estamos en relajación isovolumétrica, llega el volumen, se vencen las válvulas aurículo-ventricular y vuelven a llenar los ventrículos. Y en el último tercio se contraen las aurículas. Ok. ¿Llegó la misma cantidad de sangre, hija? Usted misma, dígame. No. Ok, no llegó la misma. Entonces los ventrículos no se pudieron llenar en diástole con la misma cantidad de sangre, ¿sí o no? Sí, por la fuga. Ajá, entonces el volumen al final de la diástole ya no va a ser de 120 mililitros, ¿sí o no? Ah, ok, ya entendí. ¿Entendió? ¿Sí? Ya no va a ser esto. Entonces este corazoncito se vuelve a contraer y vuelve a pasar el mismo fenómeno y el corazoncito, cuando retorna la sangre otra vez, el volumen telediastólico todavía va a ser más menor. Cada vez que se contrae, el volumen telediastólico va a ser menor. Ahora, yo tengo que mantener este gasto cardíaco a fuerzas porque es el que necesito en condiciones fisiológicas. Entonces, ¿cómo compenso para que esa cantidad de sangre siga circulando? Aumento la frecuencia cardíaca. Pero al aumentar la frecuencia cardíaca, la fuga de sangre es peor. Entonces el volumen telediastólico sigue siendo menor. Entonces el corazón empieza a usar otros mecanismos como para mantener la presión dentro de los vasos, puede producir vasoconstricción de los vasos para que el poco volumen mantenga la presión, o puede aumentar la fuerza de contracción. Pero ojo, si yo aumento la fuerza de contracción para mandar lo poquito de sangre que tengo, ahora lo que estoy modificando es el volumen al final de la sístole. ¿Me explico? Porque ya no queda los 50, me estoy contrayendo tan fuerte que ya no nomás expulso 70 o lo que tenga el ventrículo, ¿verdad? Empiezo a expulsar todo lo que quedaba ahí de remanente. Entonces el volumen al final de la sístole también se ve modificado, el volumen telesistólico. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, el sistólico, durante todo este proceso, los ventrículos van a seguir eyectando sí o sí los 70 mililitros.
Durante todo este proceso, dentro de, si no es patológico, sí. Si es patológico, hijo, vamos a suponer que en la siguiente vuelta ya no hay 120, sino 100, pero el corazón todavía es capaz de eyectar 70 y todavía es capaz de que queden, pero ya no quedan 50. Aquí, ¿cuántos quedarían ya? A lo mejor quedan 20, ¿sí? Va a llegar un momento en que ya no va a tener aquí a lo mejor más que los 70 de regreso, justo lo que tiene que inyectar, y se contrae muy fuerte porque los tiene que garantizar. Entonces el volumen telesistólico con el que se queda de reserva el ventrículo después de la contracción es 0. ¿Me explico? ¿Y qué va a pasar? Sí. ¿Qué va a pasar? Si yo no corrijo esto, cada vez la cantidad de volumen circulante va a ser menor. Entonces el corazón va a empezar a ser ineficiente como bomba. ¿Por qué? Porque ya no le está llegando sangre, ¿verdad? Entonces el corazón empieza a sufrir, y dentro de ese sufrimiento, ¿qué pasa? El corazón, aquí la aorta, aquí tiene el nacimiento de dos arterias, una derecha y una izquierda, que son las coronarias, que le dan, nutren al músculo auricular y ventricular, y empieza también a ser insuficiente para alimentarse el mismo, ¿verdad? Y el corazón, en ese momento, pues sufre un desabasto de sangre oxigenada y cesa la función, ¿verdad? Entonces hay necrosis del músculo ventricular. Entonces, por eso, dentro de las medidas primarias, cuando hay un sangrado, es taponear la herida, para evitar que todo este fenómeno que acabamos de explicar se empiece a desencadenar. Ahora, en términos fisiológicos, el corazón puede bombear más sangre de la que el cuerpo necesita. Por eso también, pues, cuando hacemos ejercicios, decíamos que tenemos una frecuencia cardíaca máxima, ¿verdad? Que no debemos de repasar, de sobrepasar, porque sobrepasándola, el corazón empieza a tener problemas para manejar estos volúmenes. ¿Ok? Y lo que me interesa de ahí, vean las válvulas cardíacas. Oh, ahora no lo quería poner y se regresó, hijo. Ahí está. Fíjense bien. Aquí estamos viendo una válvula tricúspide. Tiene 3 válvulas. 1, 2, 3. Esta es la del lado derecho. Del lado izquierdo, entre aurícula y ventrículo, tendríamos una bicuspidia que tiene 2 valvulitas nada más. Y las válvulas aórtica y pulmonar tienen esta forma y abren hacia la luz del vaso. Y se llaman aórtica y pulmonar. Olviden estos términos de abajo. ¿Ok? La válvula bicuspidia también se llama mitral, porque aunque no sean católicos, pues me imagino que todo el mundo ha visto al Papa que trae un gorro papal, y ese gorro papal tiene una forma que, si ustedes lo ven de arriba hacia abajo, simula como si tuviera 2 de estas válvulas, una enfrente y otra atrás del gorro papal. Por eso se llama mitral, o mitral, ¿verdad? Válvula mitral, en la izquierda. Fíjense bien, nosotros aquí estamos viendo una cámara ventricular. Todo esto es donde está la sangre, esto es pared muscular de ventrículo, acá arriba estaría la aurícula, y como separando aurículas de ventrículos está la válvula. Esta es la válvula, aquí está abierta, las válvulas siempre abren hacia la luz de los ventrículos, la sangre fluye en este sentido y la válvula abre hacia acá. Fíjense bien, estas válvulas, ya sea mitral o tricuspidia o bicuspidia, estas válvulas están sujetas o detenidas por unos tendones. Estos son los tendones. Y estos tendones, a su vez, están formados por unos músculos que se llaman músculos papilares, que se insertan aquí en la pared del músculo ventricular. Cuando la sangre entra, ¿sí?, estos tendones están relajados, o estas cuerdas tendinosas. Cuando la cámara ventricular, la que sea, cualquiera de las dos, se llena, la sangre va a querer dar un flujo retrógrado y regresarse a la aurícula. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí las válvulas? Las válvulas tienen que quedarse aquí a la mitad y la sangre las va a querer empujar hacia arriba.
¿Qué hacen las cuerdas tendinosas? No permiten eso, empiezan a ejercer tracción hacia abajo y las mantienen ahí, horizontales, cerradas, para que la sangre no regrese. Topa la sangre, agarra curso y los da por la aorta o por la pulmonar. Así es como están formadas las válvulas, tanto mitral como tricuspidia. Aquí estamos viendo la tricuspidia, aquí estamos viendo la mitad. Vean aquí cómo se ven los tendones y aquí los músculos papilares. Entonces, las válvulas están compuestas por valvas, 3 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, cuerdas tendinosas y músculos papilares. Nosotros podemos tener un infarto, bueno, una zona isquemia a este nivel, ¿sí? Y esta cuerda tendinosa no funcionar bien, y esta válvula tener un defecto, y la sangre puede estarse regresando. ¿Qué pasa ahí? Imagínense esta mitad de corazón. Ahí está, la mitad de corazón. Disculpen lo feo del dibujo. Aquí está llegando la sangre, entra, de aquí pasa para acá, y lo de aquí es eyectar otro vaso. Ok, no importa qué lado es. Esta válvula debe de cerrarse, déjenme usar el apuntador, aquí, cuando se contrae esta cámara. Si tengo este problema, cuando se contrae esta cámara, parte de la sangre va a salir eyectada, pero parte se va a regresar y se va a juntar con la que viene en la siguiente contracción. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora voy a expulsar un mayor volumen otra vez a la cámara ventricular, pero va a pasar lo mismo. Va a salir poquito, pero ahora se va a regresar todavía más a la cámara auricular y se va a juntar con la que viene. Y va a llegar un momento en que este corazón va a ser insuficiente, ¿sí? Como bomba, va a haber una falla cardíaca, pero es por este tipo de lesiones. También las lesiones en la válvula o una falla en las válvulas nos condiciona una falla cardíaca. ¿Me explico, hijos? Profe, entonces nomás regresa poquita sangre, ¿verdad? O sea, no debe de ser algo que sea en gran cantidad y constante. ¿Regresa a dónde, hija? O sea, la sangre que regresa a las válvulas es poquita o realmente no tiene que salir ninguna cantidad. No, no debe salir nada. La Ah, ok. válvula, una vez aquí cerrada, hija, ya no debe dejar regresar nada a la aurícula, absolutamente nada. Haz de cuenta que usted lo que va a ver, a lo mejor es que las válvulas hacen esto, cuando la sangre está golpeteando en ellas, ¿sí? Las cambia de horizontal un poquito hacia arriba, pero jamás hay fuga de sangre a las aurículas. ¿Ok? Ah, ok, ya entendí. Gracias. De nada, hija. Ahora, las válvulas aórtica y pulmonar tienen esta forma, ¿verdad? Esta forma. Y abren hacia la luz. Esta es la luz. Van a abrir hacia acá. Acá abren y permiten el flujo de la sangre. ¿Cuándo se van a cerrar? Cuando la sangre está golpeteando las paredes de la aorta, que la pared de la aorta es elástica, y empieza a fluir y empieza a disminuir la presión en la aorta, porque el ventrículo se está contrayendo y esa contracción hace que aumente la presión en estas paredes. Hay sangre que regresa, pero como la presión disminuye, llega un momento en que esa sangre que regresa golpetea las válvulas y las vuelve a acomodar. Y en ese momento ya no sale sangre del ventrículo. ¿Por qué? Porque está disminuida la presión y aquí la sangre pues ya caminó, ¿verdad? ¿Me explico? Sí, profe. Ok. Fíjense bien. Vamos a poner aquí una válvula. Vamos a poner aquí una válvula. Esta es la aorta. La aorta. Aquí está el ventrículo izquierdo, así lo vamos a dibujar, ventrículo izquierdo. Este ventrículo izquierdo se contrae. Esto significa que se está contrayendo. ¿Qué está pasando con la sangre? Aquí tenemos un orificio. La sangre está saliendo, fluyendo. Otra choca el vaso, las paredes. Toman su rumbo.
golpetea, toma rumbo. Al ir tomando rumbo, ¿qué pasa? Baja la presión dentro de la aorta. Y obvio que aquí el volumen de sangre pues está disminuyendo, la contracción, y también dentro del ventrículo la presión baja, ¿verdad? ¿Qué presión necesito para abrir estas válvulas? 120 milímetros de mercurio. Hay una presión aquí de 120 milímetros de mercurio y las válvulas se vencen, se abren hacia la luz de la aorta y la sangre fluye. ¿Qué presión necesito para que se cierre? Bueno, la sangre alguna regresa, golpetea las válvulas y obvio agarra rumbo, posteriormente. Bueno, cuando la presión aquí disminuyó a 80 y la sangre caminó con 80 milímetros de mercurio, las válvulas se vuelven a cerrar y tapan este orificio. ¿Voy bien hasta ahí? ¿Se entiende? Disculpe, profe, la presión de 120 es la que ejercen los músculos de los ventrículos. Así es, hijo. Sobre las Ah. válvulas para... Ahora, fíjense bien. Dime, hijo, dime. Ah, sí, ¿y cuál era el de los 80? Pues mira, empiezas con 120 milímetros, es que puse el borrador, perdón. Empiezas con 120 milímetros de mercurio, 120, para vencer las válvulas, ¿verdad? Estas que están aquí, las válvulas. Pero el volumen empieza a disminuir. Cuando el volumen empieza a disminuir en el ventrículo, la presión empieza a caer. Cuando la presión cae a 80 milímetros de mercurio, en ese momento las válvulas tienden a cerrarse otra vez, ¿sí? Porque bajó el volumen y ya no hay presión dentro de la cámara. ¿Me explico? Sí, profe. Gracias. Sí, ok. Fíjense bien, esto que acabo de explicar, bueno, ¿para qué borro? Mejor agarramos acá. Mire, fíjense bien. Mande, hija. Sí, se necesita la misma presión tanto, o sea, para cualquier tipo de válvula, tanto para la aórtica pulmonar y auroventriculares. Ahorita vamos a ver las características de las válvulas, pero me adelanto. Las válvulas que manejan esas presiones son la aórtica, la pulmonar maneja presiones muy bajas. Todo el lado derecho maneja presiones bajas. El lado izquierdo es el que maneja altas, pero estamos hablando de la aorta y pulmonar. Las aurículo-ventriculares no manejan presiones, ¿verdad? Simplemente se vencen por la sangre que se acumuló en los aurículas y se abren a los ventrículos. ¿Sí me explico? Como son muy fáciles de vencer, también cuando se contraen los ventrículos serían muy fáciles que cuando se estuvieran contrayendo se abrieran hacia las cámaras auriculares. Por eso tienen que tener esas cuerdas tentinosas que no permiten que se venzan hacia arriba, sino las jalan a la mitad, exactamente entre las aurículas y los ventrículos, y ahí las mantienen fijas mientras se contraen los ventrículos. ¿Sí me explico, hijo? Sí, maestro. Fíjense bien, esto que acabo de explicar, a ver si lo podemos visualizar así. Imagínense esta aorta, otra vez, fíjense bien. Acá la pone otra, es la aorta. Esta es una aorta normal. Es una aorta normal, la que acabamos de dibujar con su ventrículo. Pero vean que el orificio que se hace cuando se abren las válvulas, pues tiene dimensiones normales, hijos. Pero vamos a poner que yo tengo una aorta donde cuando el ventrículo se va a contraer, se hace un orificio así chiquitito. Chiquitito. No acá arriba, chiquitito. ¿Qué piensan ustedes que tenga que hacer el ventrículo izquierdo para que la sangre pueda salir eyectada por aquí y el gasto cardíaco sea el adecuado? ¿Qué tendría que hacer el corazón para compensar esta disminución de la luz por donde sale la sangre? ¿Tendría que aumentar su frecuencia cardíaca o su fuerza de contracción? La de contracción. ¿Cuál? La de contracción. ¿Pero fuerza o frecuencia? Fuerza. Fuerza.
tienen este problemita y el corazón a fuerzas tiene que pasar su volumen por ahí, porque si no se queda con un remanente que viene en el siguiente ciclo y se hace un relajo. Entonces aumentas la fuerza de contracción para poder superar este defecto. Pero ¿cómo aumenta la fuerza el corazón de contracción? Aumentando su masa muscular. Entonces tenemos un crecimiento del corazón. Ahora, si yo tengo el mismo ejemplo, aquí tengo las válvulas de la aorta y aquí tengo las válvulas que más o menos tienen esta forma. Estas se supone que van a abrir hacia acá. ¿Qué tal? Imagínense que es como una puerta que tiene bisagras. El orificio está perfecto, el orificio está bien, como acá, pero las bisagras, donde las válvulas están agarradas y tienen que abrir para acá, están duras. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ventrículo izquierdo para poder vencer esa resistencia? ¿Aumentar qué? ¿La frecuencia cardíaca o la fuerza de contracción? La fuerza. La fuerza de contracción. Entonces yo ya no tengo 120 milímetros de mercurio, porque los 120 milímetros de mercurio en ambos ejemplos no son suficientes para abrir esas, acaso que esté disminuido el orificio o que estén las válvulas esclerosadas duras, ¿verdad? Que se batalle para abrir. O sea, a lo mejor yo necesito 140 o 150. Hay presiones de 150 sobre 80, 140 sobre, no sé, 90, qué sé yo. Eso está para ejemplificar. Ok. Ahora, vamos a otro ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Dónde pido yo aquí una hoja? Aquí. Aquí está. ¿Qué pasa si yo tengo la aorta, la luz está adecuada, los vasos trabajan perfectamente, las válvulas trabajan perfectamente bien, hijos, perfectamente bien? El ventrículo izquierdo no tiene ningún problema para que la sangre salga, pero ojo, yo tengo toda la pared de la aorta, toda endurecida. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre sale, pero ya no distiende la aorta a su pared, que es elástica, para amortiguar ese aumento de volumen y luego que la sangre fluya, ¿verdad? Y lo fluya. Está endurecida. Ahí, al igual que en los otros dos ejemplos, tengo una resistencia al flujo porque la pared está endurecida. Entonces, ¿qué tengo que aumentar? La fuerza de contracción, ¿sí? Y muy probablemente la frecuencia cardíaca, ¿no? Tengo que asegurar el gasto cardíaco. ¿Me explico? Sí, maestro. ¿Vamos bien o no? Sí, vamos bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo otra vez mi aorta? Todo trabaja perfectamente bien, excelente. Aquí está mi ventrículo izquierdo. Ahí está todo trabajando bien. Ya no tengo la pared endurecida, pero tengo una placota, una teroma, un tapón de grasa. La sangre sale, pero ¿qué encuentra aquí? Una obstrucción, una resistencia al flujo. Entonces, ¿qué pasa otra vez? Pues no tengo un problema con una atresia o disminución de la luz, ¿verdad? No tengo un problema de que las válvulas no abran bien, no tengo problemas de la elasticidad del vaso. Yo tengo un tapón. Y ahí también el flujo, el gasto, perdón, tiene que pasar este obstáculo. ¿Ok? Y ahí también la presión, en todos los ejemplos, perdón, la presión que sistólica aumentada. ¿Me explico? Sí, maestro. Ok. Vamos a pasar lista. Espero que se haya entendido. Y ahorita no sé si usted mismo, joven, me preguntó, pero claro que vamos a ver las características en la siguiente clase de las válvulas. Miren, de hecho, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí están, miren. ¿Cuáles manejan presión? Las pulmonar y aórtica y estas no, pero esto es para la siguiente clase, pero ahí lo íbamos a mencionar las características de cada una de ellas.
Ahorita vamos a pasar lista, hijos. Vean aquí cómo nos explica cómo se abren hacia la luz del ventrículo para que pase la sangre, la válvula que sea auriculoventricular, y luego cuando la sangre quiere regresar, cómo estas cuerdas tendinosas jalan para que no se venzan. Estas se vencen sin presencia de presión o compresión. Se vencen sin casi nada de presión cuando la sangre está acumulada en las aurículas y pasa a los ventrículos. Y se vencen con presión cuando se está contrayendo el ventrículo. Entonces estas cuerdas tendinosas tienen que sujetarlas a la mitad para que no haya un flujo retrógrado. Pero bueno, ahí lo reafirmamos la próxima clase. Vamos a pasar lista. Grupo B. Dejen nada más que se abra aquí la lista de asistencia. Denme un segundo, hijos, porque tengo que denme un segundo, a ver, que quise alcanzar a ver. Rivera Esquivel, no veo, Mistli. Rivera Esquivel, Mistli. Vázquez Oropesa, Carolina. Anguiano Holguín Marco. ¿Sí se está escuchando, hijos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Llevamos 3 con falta. Denme un segundo. Ahí está. Anguiano no, ¿ah? Falcón Texna Carlos. Cardosa Ordóñez Catherine. Presente. Ok. Un segundo. Es que no tengo los nombres. La misma, ya está muy grande pongo la lista Excel y luego la alcanzo a ver. Cuando pongo asistencias, de repente voy recorriendo la pantalla y ya no veo los nombres. Y ahorita la estoy recorriendo la pantalla para ver el nombre y luego en la semana en la que estamos, ver la semana en la que estamos. Portugal López, Carolina. Presente, profe. Holguín Olmos, Jessica. Presente, profe. Martínez Núñez, Abril. Presente. Chávez Escárcega, Jauri. Presente. Valenzuela Alvarado, Mariana. Presente. Martínez Castañeda, Daniela. Presente. Cázares Aldaco, Ángel. Presente. Loya Villegas, Alondra Lisette. Presente. Dorado Cedillo, Luis Ángel. Profe, él me pidió que le comentara, bueno, que le recordara de que le había mandado un mensaje privado porque tuvo un problema y no pudo asistir a la clase. Ok, dígale que está bien. Ok, que no hubo problema. Ávila Luébano, Cristian. Presente. Ramírez Hernández Ani. Presente. García Moreno Maya. Presente. Borrego Martínez Valeria. Presente. Guzmán Mendrano Andrea. Presente. Corona Sánchez Valeria. Presente. López Valdés Abel. Presente. Cedillo Cárdenas Aide. Presente. Esqueda Candela Leslie. Presente. Acosta Estrada Irú. Presente. Carrillo Nogami. Dana.